¿Se oye? Sí. Un gozo, una bendición muy grande poder compartir con vosotros estos días, orando al Señor que realmente sea de edificación para nuestros corazones, que podáis ser con los temas que vamos a estar tratando consolados, confrontados, exhortados, empujados, etcétera, etcétera, a esta labor que tenemos entre manos como es la consejería bíblica. Y espero que saquemos provecho en muchas direcciones. En primer lugar, que podáis ser aconsejados vosotros mismos, edificados en la palabra, retados en cuanto a vuestra vida interior, pero también que tengamos todos una perspectiva ministerial, ¿no? ¿Cómo puedo servir a mi hermano? ¿Cómo puedo buscar el bien de la iglesia, de aquellos que me rodean? Nos conocemos con algunos, no con todos. Mi nombre es David Barceló, casado con Elizabeth. La semana que viene 25 años ya. 25 años, pasa rápido el tiempo. Padres de 4 hijos. Pronto casamos al primero. Así que vamos entrando en otra etapa, ¿sí? Moisés tiene 22 años, Daniel 20, Elizabeth 16 y el pequeño Abraham 9. Yo paseo con el pequeño Abraham y me siento joven, me siento un treintañero, ¿verdad? Por el barrio. Si me ven con el mayor que tiene barba, digo, es mi hermano. No acabo de mentir del todo porque es mi hermano, pero contentos con la iglesia también, muchos retos por delante, como sabéis, lo que es vivir la fe y ser de testimonio en este país nuestro. Y vamos a tocar en estos días un tema que es trascendental. Yo espero poderos contagiar mi pasión por la consejería bíblica, porque estoy convencido de que está en el mismísimo centro de la gran comisión que el Señor nos ha encomendado. Vamos a orar un momento. Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu protección en los muchos viajes de todos, preparativos. Señor, gracias por permitirnos estar aquí. Te pedimos que tú bendigas estos días, Señor, que tú bendigas cada charla, que tú bendigas la alabanza, que tú bendigas la interacción, que tú bendigas nuestras conversaciones de pasillo, que tú nos edifiques con tu palabra y guíes nuestros pensamientos con tu espíritu a todo aquello que es de buen nombre, aquello que es agradable, aquello que edifica. Salgamos edificados y salgamos dispuestos a seguir edificando tu iglesia. Señor, gracias porque el reino es indestructible, gracias porque estamos aquí congregados con hermanos y gozosos de ver cómo tú obras en las vidas, cómo tú transformas corazones, transformas matrimonios, transformas hogares y, Señor, gozosos de saber que estamos en tus manos como instrumentos útiles en las manos del Redentor. Ayúdanos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quisiera en esta primera sesión plantearos un tema, no sé si decir introductorio, pero sí es el tema por el cual tenemos que empezar, que es la palabra, ¿sí? La verdad. Podríamos titularlo La verdad os hará libres. Una frase tan conocida incluso por los no creyentes. Yo creo que hay muchas frases lapidarias que los incrédulos repiten una y otra vez, incluso sin leer ni conocer la palabra. Y esta es una de ellas. Se suele usar tan mal, ¿verdad? En esas películas policíacas donde están investigando y se dice un detective al otro, la verdad nos hará libres. Si descubrimos lo que es, no, el Señor se está refiriendo a la verdad de Dios, la verdad de la palabra, la verdad de las Escrituras. Pero vivimos en un tiempo relativista donde la verdad se pone entre comillas. Recordamos la conversación de Jesús con Pilato y Pilato responde, ¿qué es la verdad? Y parece Pilato un posmoderno del siglo XXI. Es lo que nos encontramos a nuestro alrededor continuamente. ¿Qué es la verdad? La tuya, la mía, la nuestra, la de aquel. Vivimos en un tiempo completamente relativista. Y el relativismo empezó en el Edén. Dios habló y entonces vino la serpiente. Introdujo otro discurso, otra perspectiva de las cosas. Y ahí es cuando empieza la confusión. ¿Cuál es la verdad? ¿La que Dios me dijo? ¿La que serpiente dijo? Sabéis, la serpiente habló en el Edén, pero desgraciadamente desde entonces está hablando. No se ha callado ni un minuto. Las mentiras de la serpiente no son las que tenemos ahí. Es cantidad de siglos, de filosofías y de religiones. Y la serpiente no ha callado en todos estos siglos de historia. La mentira se introduce en el Edén. Y al principio no era así.
Dios habla a Adán. Un gesto tan sencillo, podríamos decir, como hablar, pero es realmente maravilloso. Yo estaba meditando en estos días del privilegio que tenemos de poder hablar y de escuchar. Es algo asombroso. Dios crea al hombre como un ser inteligente, que se comunica, que se relaciona. Dios no creó un orangután en una cueva que empezaba a producir sonidos y allí, voilà, vino el lenguaje. El ser humano nunca hubiera llegado por sí mismo al lenguaje. El lenguaje viene incorporado, ya viene de fábrica. Dios crea a Adán, a Eva y ya son seres que se comunican con Dios. Y Dios habla con ellos. Es fascinante pensar en esto. Primero Dios habla con Adán, Adán habla con Dios. Eso nos habla también de nuestro orden de prioridades a la hora de hablar. En primer lugar, tienes lengua y tienes oídos para hablar con Dios. En segundo lugar, para hablar con tu cónyuge. Luego Adán conversa con su esposa, con Eva. Adán es creado por Dios y Dios habla a Adán. Todas las cosas son creadas por la voz de Dios. Dios dijo y fue la luz, Dios habló y fue. Y leemos el discurso, la descripción de la creación. Dios habla y ve Dios que es bueno. Pero cuando se trata del hombre, Dios no habla. Qué fascinante, ¿sí? Dios crea al hombre con sus propias manos para hablarle. Dicho de otro modo, todas las cosas creadas dependen de la voz de Dios para existir. Tú y yo dependemos de la voz de Dios para continuar existiendo, para sobrevivir, para orientarnos en esta vida. Dios crea a Adán y Adán sin la voz de Dios está desorientado, está perdido. Es Dios el que le instruye. He ahí tu mujer, cultiva el huerto, multiplicaos, sojuzgad la tierra. Dios crea a Adán para conversar con él y para que Adán reciba de él revelación, para orientarse. El problema es cuando viene otra voz que ofrece otra visión diferente de la vida. Con que Dios os ha dicho que otra perspectiva. Adán y Eva pecan, desobedecen y se cubren con delantales, tienen temor y se esconden. Finalmente son expulsados del paraíso por seguir otra voz que no es la voz de Dios. Y tristemente desde entonces la voz de la serpiente no ha enmudecido, no ha callado. Y tristemente desde entonces el hombre ha seguido creyendo otros discursos diferentes que no el de la palabra de Dios. Pero la humanidad está completamente desorientada, la humanidad está completamente perdida. Me gusta compararla a un gran barco, un gran Titanic que se está hundiendo y por mucho que les grites la verdad, prefieren seguir con su fiesta a bordo, acercándose a un final trágico. Y quisiera que meditáramos en esta realidad, en esta primera charla, respecto a la verdad de Dios, la verdad que Dios nos ha comunicado, la verdad que Dios nos ha hablado. No sé si habéis visto la película Matrix. Hay una escena que me llama mucho la atención, en la cual Morfeo le dice a Neo: Matrix es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. Y Neo pregunta: ¿qué verdad? Que eres un esclavo, Neo, igual que los demás naciste en cautiverio. Yo cuando escucho esa voz digo: el Evangelio está ahí. Y es lo que todo el mundo necesitaría escuchar. Hay una verdad delante que es mentira, que es la que la gente cree. Pero la realidad es que están todos en cautiverio, todos esclavos. El hombre es esclavo de sus propios deseos, esclavo de su propia voluntad, esclavo de sus propios pecados. Necesita escuchar la verdad, pero la verdad no la va a descubrir. La verdad nos tiene que ser dada. Es el mismísimo concepto de lo que es la revelación. Si nosotros lo descubrimos, no es revelación.
La revelación no es dada. Nunca, jamás pudiéramos adquirirla por nosotros mismos. Tú nunca jamás sabrías de Dios y del Señor Jesucristo y del camino de salvación. Es que Él nos lo ha dado. Ahora, parafraseando a nuestro querido José Grau, teólogo protestante que ya está con el Señor, dice en un libro, creo que es el Fundamento Apostólico, dice lo siguiente: la gran pregunta no es si Dios existe. A veces nos centramos tanto en eso, ¿verdad? La gran pregunta no es si Dios existe. La gran pregunta es si Dios ha hablado. Y digo, wow. Porque técnicamente no hay mucha diferencia entre un ateo y un agnóstico, ¿verdad? El ateo dice, Dios no existe. El agnóstico dice, Dios existe, pero no le podemos conocer. La gran pregunta es, ¿Dios se ha comunicado? ¿Dios ha hablado a nosotros? Aquí está, en su santa palabra. Pues aquello que Dios nos ha hablado, nos ha comunicado, jamás pudiéramos alcanzar nosotros a conocerlo. Si no es por su gracia, su misericordia, su generosidad, su bondad. Exactamente eso es revelación. Aquello que nos ha sido dado. Así que estamos delante de un tema tremendo. Adán es creado por Dios para depender de la voz de Dios. Dios habla, Adán recibe, Adán atesora, pero llega otra voz. Nos damos cuenta del dilema en el que estamos. Ahí se produce la guerra de las palabras, se produce una auténtica batalla de cosmovisiones. Llega un consejero falso y da otra visión de la vida. Y como es otra visión de la vida, por tanto es otra visión de cuál es el problema, es otra visión de dónde está la solución, etcétera, etcétera. Que cambia completamente la trayectoria. Dejad que os ponga una sencilla ilustración que suelo usar. Cuando estábamos en la época de seminario, mi esposa y yo, hace muchos años ya, nuestro hijo, el mayor, era pequeñito, Moisés debía tener unos 4 años. Estábamos allá en California en el seminario, teníamos un coche que, bueno, era una tartana, aquello era una lata con 4 ruedas, ¿verdad? Pero aguantó todo el tiempo de seminario. Yo lo comparo con las sandalias de los hebreos en el desierto, ¿verdad? Que no se desgastaban. Pues aquel coche, semana que pasaba, digo, gracias Señor, aleluya, el Señor provee. Aguantaba. Llegué incluso cuando nos íbamos a venderlo por $100, lo que fuera, pero aguantó todo el tiempo, ¿verdad? Y tenía unos días de vacaciones, dijimos, vámonos a ver algo, vamos a hacer un viaje, aunque sea un par de días. Pero claro, con este coche no, voy a tener que alquilar algún coche por un par de días. Fui a alquilar un coche y ahora los coches se estilan, que con el mando, ¿verdad?, apretas y se abren las puertas, se abre el capó, pero entonces era algo novedoso años atrás. Me dieron aquel coche que apretando el mando se abrían las puertas y se lucían los intermitentes y con otro botoncito se abría el maletero. Cuando me dieron aquel coche de alquiler, digo, uy, yo le voy a hacer un juego ahora con esto a mi hijo Abraham, vas a ver tú. Llego allí a casa y le digo, Abraham, me han dado un coche, pero fíjate que me han dado un coche mágico. Uy, en aquellos días él estaba disfrutando con Chiti Chiti Bam Bam, ¿verdad? La película, que volaba y todo. Me han dado un coche mágico, papá. Sí, pero fíjate, es mágico, es tan mágico que solo se abre si sopla un niño de 4 años. Y yo tengo 4 años, papá. Y pues fíjate, tendremos que probar, ¿verdad? Entonces él se acerca al coche y yo con el mando, evidentemente, en el bolsillo. Cuando él sopla, yo aprieto el botoncito, ¡pum! Y se abren las puertas. ¡Ah! ¡Papá, se ha abierto el coche! Prueban el maletero, a ver. Y se acercan al maletero y sopla y yo aprieto otro botoncito y ¡pum! Se abre el maletero. ¡Papá, gracias por traer un coche mágico para las vacaciones! ¡Esto es fantástico! Como podéis imaginar, a los 3 días yo ya estaba hartito del juego. Porque cerraba las puertas, cerraba el capó, soplaba otra vez y yo tenía que estar atento para apretar y volvía a cerrar las puertas y soplaba. Y agotado ya. Y digo, ¿cómo me pude inventar esto? Hubo un momento en que no me di cuenta, él estaba jugando con las llaves del coche en la mano. Y cerrando compulsivamente las puertas. Y yo pensé, ay Señor, se le queda la llave dentro y cierra la puerta y aquí se acaban las vacaciones, ¿verdad? Y le digo, cuidado Moisés, ¿no ves que si se te caen las llaves dentro y cierras la puerta, entonces qué? Se me queda mirando con cara de superhéroe y me dice, papá, no te preocupes, yo soplaría. ¿Nos damos cuenta de lo que estamos diciendo aquí? O sea,
Mi hijo ha sido creado por Dios como un receptor de revelación, con oídos, con necesidad de que el mundo tenga coherencia. Necesita escuchar una voz. Y aquí tiene al falso consejero que le dice que él es fuerte, es poderoso, él tiene superpoderes. Su papá no tiene 4 años, por mucho que soplara no saldría el coche. Pero aunque hubiese el problema en cuestión, dejarse las llaves dentro, él tiene la solución soplando, de manera que las puertas se abrirían. Es perfectamente coherente. Las religiones son coherentes, las filosofías son coherentes, las psicoterapias son coherentes. Hay mucha cosa ahí fuera que es coherente, pero es falsa. Coherencia no significa verdad. ¿Sí? De manera que, dándole yo un falso consejo, una falsa revelación, él compone su mundo interior y ahora entiende perfectamente cuál es el problema, dónde está la solución. Es un problema para papá, porque por mucho que sople, no es un problema para mí. De manera que nos damos cuenta, hermanos, que aunque todos vivimos en este mundo, estamos en mundos diferentes. Hasta que no empiezas a conversar con las personas y ves su perspectiva de la vida, que a veces te asombras, dices, ¿de dónde has sacado esto? ¿Dónde lo ha visto? ¿Dónde lo ha leído? ¿Dónde lo ha escuchado? ¿Dónde se lo han inculcado? Pero hay visiones diferentes de la vida y en base a esas visiones diferentes de la vida entendemos cuáles son los problemas, dónde están las soluciones, cómo conducirnos en esta vida. Ahora, ¿cuál es nuestra perspectiva? Solo la palabra de Dios es verdad. Solo la palabra de Dios es verdad. Suficiente, inspirada, infalible, inerrante. La palabra de Dios es fiable, no tiene error. Pero además es suficiente. No necesitamos complementarla con tu opinión, mi opinión. No necesitamos complementarla. ¿Suficiente para qué? ¿Suficiente para construir un puente sobre el río Guadalquivir? No, acudiremos a la física y a la matemática y a la arquitectura. La palabra es suficiente para aquello para lo cual nos ha sido dada. La palabra es suficiente según su intención, según su propósito, para lo cual nos ha sido dada. Dice el Salmo 19, habla de la suficiencia de la palabra. Vamos a leer una cita en el Salmo 19, versículos 7 al 14. Sabemos que la primera parte del Salmo nos habla de la revelación general de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero la segunda mitad de este salmo nos habla sobre la palabra, sobre esa revelación especial. Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Literalmente en el hebreo podríamos decir que cambia la vida, que cambia la vida. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esto es lo que la Biblia dice respecto a la Biblia. Es lo que dice de sí misma. Y el Salmo 19 nos muestra la palabra de Dios como capaz de traer cambio a nuestra vida. Dice que convierte el alma. Es capaz de traer sabiduría a nuestra vida. Hace sabio al sencillo. De traer gozo
a nuestros corazones. Dice que alegra el corazón, de traer dirección cuando estamos desorientados, alumbra los ojos, de traer certeza, seguridad, paz, porque permanece para siempre, de traer rectitud, porque sus juicios son verdad. Así que la palabra del Señor es capaz de traer a nuestras vidas todo aquello que sabemos que nos falta. Otro pasaje que habla de la suficiencia de la palabra es 2 Timoteo 3:16, también muy conocido por todos. Segunda carta de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enseñamos la palabra continuamente, pero a veces es necesario convencer, redarguir con la palabra del Señor. Es necesario dejar atrás las mentiras para corregir con la verdad, poner en práctica la verdad, instruir. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es la intención? Nos está expresando la palabra aquí, la intencionalidad con la cual el Señor nos ha dado las Escrituras. ¿Cuál es el propósito en la mente de Dios por el cual nos da la palabra? ¿Es para ir al cielo? A veces con algún hermano en Barcelona me dice, el Señor me ha salvado para ir al cielo con Él. Yo le digo, ¿y qué haces aquí? Y se me queda un poco, ¿qué dice pastor? Si el Señor te ha salvado para estar toda la eternidad con Él, ¿qué haces aquí? Vete. La realidad es que estamos aquí, ¿verdad? Entonces el Señor me ha salvado para algo más que para estar toda la eternidad con Él. El Señor te ha salvado para su gloria, aquí en la tierra y allá en el cielo. Y mientras estemos viviendo aquí en la tierra, vamos a vivir vidas santas y comprometidas para su gloria, y cuando nos lleve a su presencia, seguiremos glorificándole y alabándole por toda la eternidad. El Señor te ha salvado para algo más que para estar con Él eternamente en el cielo, porque estás aquí en la tierra, con algún propósito es. Y aquí el apóstol Pablo es enfático. Pudiera haber dicho en 2 Timoteo 3:16 que la Escritura es inspirada, etcétera, etcétera, para que seamos perfectos. Pero fijémonos que lo repite hasta 3 veces. Para que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Está 3 veces enfatizando el mismo aspecto. 3 veces suficiente. Hermanos, enteramente preparados para toda buena obra. Wow, si eso lo aplicamos a nuestras vidas. Cuando las cosas van mal, cuando te sientes abatido, cuando hay problemas en casa, cuando tu esposa no te obedece, no te corresponde, te falta respeto, cuando tus hijos son rebeldes, en cualquier situación, en cualquier contexto, está diciendo la palabra que la palabra del Señor nos capacita para ser perfectos y estar enteramente preparados para toda buena obra, para glorificar al Señor y honrar su nombre, sea cual sea la circunstancia en la cual estés. Así que, ¿qué necesitamos? Biblia, mucha Biblia. Muchísima Biblia. Dicen los dietistas que eres lo que comes. Creo que tienen razón, porque si estás un mes comiendo zanahorias, te pones como de color naranja, ¿verdad? Así que la pregunta es, ¿qué es lo que corre por tus venas? ¿Qué es lo que corre por tu corazón? Que sea la palabra del Señor. Que el Señor, con su palabra, nos haga más y más como nuestro Señor Jesucristo. Cuanto más la lees, más la escuchas, más la crees, más la vives, más la meditas, la palabra cala más y más dentro de ti. Más eres como Jesús. Hemos de ser Biblias andantes. Para cualquier buena obra. Spurgeon hablaba mucho y con mucho cariño de John Bunyan. Sabéis que era un gran admirador de John Bunyan. Y
menciona muchas veces en sus sermones el progreso del peregrino, de John Bunyan. Hay una cita, la voy a parafrasear, pero no la tengo escrita, pero Spurgeon dice en una ocasión de John Bunyan: caramba, qué hombre es este. Siempre citando la Biblia, hay versículos por todas partes cuando escribe. Yo creo que si cortáramos en él, en vez de salir sangre, saldría una extraña sustancia llamada biblina. Y exactamente eso es lo que queremos que corra por nuestras venas, hermanos, biblina. Así que come Biblia, empápate de la revelación de Dios para ver la vida como Dios quiere que la veas, como Él la ve, de modo que corra biblina por tus venas y seamos capaces de orientar con la palabra del Señor. Y aquí vamos a romper varios mitos, espero. Uno de los mitos que quisiera que rompiéramos es el típico en que enmarcamos la vida espiritual en un aspecto muy concreto de nuestra existencia. Hay quienes recluyen lo espiritual a su tiempo devocional y de oración con el Señor y su vida de iglesia. Y todo lo demás no es espiritual. Eso no es muy protestante, eso es más católico romano, no es muy protestante. Hay quienes piensan en lo espiritual así. Y eso tiene mucho que ver, y hablaremos más adelante en otro de los temas, de la visión tripartita que hay en muchas personas. Hay quienes creen que somos espíritu, alma y cuerpo, y hace el experimento con algún amigo, ¿sí? Le dices, pon 3 columnas, en una pon espíritu, en otro alma, en otro cuerpo. Entonces empieza a enumerar, debajo de cada columna empieza a enumerar aquellos asuntos, aquellas inquietudes, aquellos problemas que tienen que ver con el cuerpo, aquellos que tienen que ver con el alma, aquellos que tienen que ver con el espíritu. Y seguramente te saldría una tabla, algo así, como que en el cuerpo escribiría el colesterol alto, la hipertensión, la falta de sueño, la gripe, el coronavirus. En la columna del espíritu pondría mi vida devocional, mi vida de oración, mi compromiso con la iglesia. Y en el asunto del alma pondría un montón de cosas interesantes. Un montón de cosas interesantes. Problemas familiares, ansiedad, temor, depresión, anorexia, ira, conflictos, educación de los hijos. Pero sabéis, y luego lo argumentaremos en otro de los temas más adelante, no somos tripartitos. El ser humano es cuerpo y espíritu. Y el término alma y espíritu son intercambiables a lo largo de las Escrituras. De manera que si estuvieras haciendo la tabla en un Word, te diría, marca las 2 columnas, la de alma y la de espíritu, márcalas, ¿sí? Y ahora dale el botoncito que dice merge, mezclar, combinar. ¿Nos damos cuenta de lo que tenemos? De manera que, hermanos, espiritual es mucho más amplio de lo que nosotros podemos imaginar, porque todo tiene que estar rendido en obediencia a los pies de Cristo y hemos de pensar bíblicamente sobre estos temas. Espiritual es todo aquello que el mundo llama psicológico. Es espiritual, es espiritual. Qué reto tan grande. Hermanos, no es tan solo lo que popularmente se entiende como espiritual. La vida espiritual del cristiano dura 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, 366 los bisiestos. Ya querías escatimarme un día. Pues no. Es espiritual tu matrimonio y tiene que estar rendido a la palabra del Señor y a la soberanía de Cristo. Es espiritual el control de tu ira. Es espiritual la ansiedad, es espiritual la amargura, es espiritual el rencor, es espiritual la crianza de los hijos, es espiritual el manejo de las finanzas, es espiritual la toma de decisiones, es espiritual la falta de gozo, es espiritual el temor al futuro, es espiritual todo lo que haces porque todo pertenece a Cristo. Decía Charles Hodge, no hay ni un centímetro cuadrado de tu corazón que no le pertenezca. E intentamos recluir al Señor a ciertas áreas de nuestra vida y dejar las demás fuera de su gobierno.
Y Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y 2 de Pedro 1:3, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder. Así que educa a tus hijos en la palabra del Señor. Para aprender a ser un buen esposo, ves a la palabra del Señor. Para cobrar ánimo en los días tristes, ves a la palabra del Señor. Para ser agradecido en la escasez, ves a la palabra del Señor. Para encontrar respuesta a la ansiedad, ves a la palabra del Señor. Para vivir agradecido a Dios, ves a la palabra del Señor. Para aprender a perdonar y no guardar rencor, ves a la palabra del Señor. La palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es suficiente. Y después de plantearlo de esta manera, quisiera, hermanos, ayudaros un poquito a comprender y a profundizar más en este aspecto de la suficiencia de las Escrituras. Algunos consejos prácticos. En primer lugar, básicamente 3. En primer lugar, no uses la Biblia como una enciclopedia. No es una enciclopedia. No es una enciclopedia. Estamos tan acostumbrados a las enciclopedias, tan acostumbrados a Google, ¿sí? Que ponemos una palabrita, 180.000 resultados. La Biblia no es así. La Biblia no es una enciclopedia. Si alguien te habla de un tema de anorexia y tú vas a la concordancia en tu Biblia y buscas por la A, ¿verdad? Y vas buscando anorexia, y no encuentras ningún versículo, de golpe dices, ay, la palabra de Dios no dice nada sobre este tema. Y lo mismo con tantos otros, ¿verdad? La Biblia no es una enciclopedia, la Biblia son más bien unos lentes, como estábamos compartiendo hace un momento, unas gafas que nos ponemos y nos ayudan a ver la vida de otra manera diferente. Para comprender este punto, a veces uso este ejemplo. Imagínate que quieres aprender a jugar al ajedrez. ¿Cómo juegas al ajedrez? Yo recuerdo cuando era niño, no tenía ni idea de ajedrez y me apunté a un torneo en el colegio. Digo, por favor, qué kamikaze. Sí, y entonces fui al tablón de anuncios donde ponían el competidor y ahí ponía David Barceló contra José Pérez. Y ¡ay, mi madre! ¿Qué tal jugar a este? No se me ocurrió ir a la biblioteca del barrio, ¿verdad? ¿Tú te imaginas que voy a la biblioteca del barrio y busco un libro titulado ¿Cómo ganarle al ajedrez a José Pérez? ¿Lo voy a encontrar? Después de buscar y buscar voy a salir frustrado. Y tú me dirás, David, es que estás buscando algo que no existe, algo que no vas a encontrar. La forma de ganarle a José Pérez no es buscar un manual para ganarle a él. La forma es interiorizar unos principios, interiorizar unas normas, interiorizar unos movimientos, de manera que pienses como un ajedrecista. Y cuando te pongas delante del tablero, da igual quién esté delante, da igual lo que mueva, da igual cómo responda, tú sabrás cómo conducirte. ¿Me seguís? Eso es la vida cristiana, hermanos. No hemos de estar tan obsesionados en encontrar la respuesta exacta al problema concreto con todos sus matices, porque no se ha escrito un libro sobre eso. Lo que hemos de hacer es pensar bíblicamente, sobre todo en la vida, de manera que estemos, como dice Pablo a Timoteo, equipados, preparados para toda buena obra, de modo que venga lo que venga a nuestra vida, sea cual sea la dificultad que tengas delante, puedas pensar bíblicamente, porque estás orientando tu vida bíblicamente, y dar respuesta a aquel asunto. Porque los escenarios son innumerables, lo que nos podemos encontrar. Primer gran consejo, no uses la Biblia como una enciclopedia, úsalo como unos lentes, empápate de ella, que corra biblina por tus venas y pienses bíblicamente sobre todo en la vida. En segundo lugar, pídele al Señor sabiduría para aplicar principios generales a situaciones concretas. La Biblia no lo dice todo, pero habla sobre todo. Hay principios generales que deben ser aplicados, desgranados, para que se encuentren con nuestra vida cotidiana. Exactamente eso es lo que llamamos sabiduría, aplicar principios generales a situaciones específicas. Eso es la sabiduría, la capacidad de aplicar la palabra de Dios a
la vida cotidiana. Permitid que os ponga un ejemplo. Y los ejemplos son solo ejemplos, no estoy poniendo el dedo en la llaga, ¿sí? Solo es un ejemplo. Imagina un padre que discute con su hijo de 20 años. Y cuando empiezas a conversar te das cuenta de que el padre le está pidiendo que llegue a casa a las 9 de la noche. Igual que sus hermanos menores. Y él piensa, tengo 20 años, puedo llegar más tarde. El padre te dirá, no hay ningún mandamiento en la Biblia que no diga que yo puedo obligar a mi hijo a estar a las 9 en casa. Encuéntremelo, pastor. Y tienes que decir, ¿verdad? No hay ningún versículo que no diga que puedes obligar a tu hijo a estar a las 9 en casa. Pero si hay un versículo que dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y es aplicable en esa situación. Porque tu hijo es mayor y lo estás tratando como los pequeños. ¿Sí? Imagina que es al revés. El padre es generoso y le da margen, ¿verdad? A las 12, a la 1, pero él quiere llegar a las 4. Él quiere llegar a las 4. Y entonces es el hijo el que se queja. Pastor, no hay ningún versículo en la Biblia que diga que mi padre no puede obligarme a estar a las 12 de la noche en casa. No me voy a convertir en una calabaza cuando suenen las campanadas, ni nada por el estilo. Y tú le dirás, cierto, no hay un versículo que hable de ese tema, pero sí hay uno que dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Nos damos cuenta que estamos usando frases generales, y aquí no estoy diciendo los padres a qué hora deben permitir a sus hijos llegar en casa, eso es un asunto privado. Hay frases generales que aplicamos a situaciones muy concretas, muy específicas. La palabra de Dios muchas veces es así, es como un ungüento. Hay que abrir el frasco, hay que aplicarlo. No solamente mirarnos el frasco desde lejos, abrirlo y aplicarlo. En tercer lugar, otro consejo al respecto, pídele al Señor sabiduría para aprender de las historias que hay escritas. La Biblia es un libro de casos. Tremendo. Un libro de casos tremendo. Y vemos que los grandes consejeros y predicadores en la palabra usan de historias. ¿Recordáis cómo Natán confrontó a David? Bueno, hay un hombre que tiene una ovejita. Explica una historia y luego ese hombre es tú. Recordamos cuando los fariseos le preguntan al Señor, ¿quién es mi prójimo? Y dice, hubo un hombre que salió de viaje hacia Jericó y fue asaltado en el camino. Y el Señor, sabiendo que aprendemos con historias, nos ha dejado una Biblia entera de historias que podemos estudiar, meditar, enseñar. De manera que si alguien te dice, es que nadie ha sufrido como yo en esta vida, tú le puedes decir, vamos a leer juntos el libro de Job. Vamos a quedar cada semana, vamos a leer un capítulo, vamos a meditar en ello. Si hay un padre, una madre que discuten porque hay favoritismos entre sus hijos, uno es el de papá, el otro es el de mamá, después decir, bien, vamos a leer la historia de Jacob y de José y de cómo provocó a ira a sus hermanos. Si hay un joven que te dice, ay, ¿sabes qué? Me he fijado en una muchacha, pero no es creyente. Ven para acá, Sansón. Ven para acá. Ven. Abre la Biblia por Jueces. Vamos a leer juntitos, frase por frase. La vamos a masticar hasta que te entre bien dentro. Sí, hermanos, hemos de conocer nuestra Biblia. Porque el Señor es tan franco con nosotros. La palabra de Dios refleja de una forma única la debilidad humana, nuestra miseria y la grandeza de la gracia de Dios. No es un libro de superhéroes. ¿Por qué sabemos que es divino? Porque nos deja mal a nosotros y bien a Él, ¿sí? Nuestras miserias están todas reflejadas y nos podemos identificar con esos personajes y con lo que han vivido, ¿sí? La gran pregunta entonces es, ¿la palabra de Dios es una fuente inagotable para nuestra alma? Una fuente de verdad. La gran pregunta es, ¿qué verdad de la palabra del Señor tiene que curar
las mentiras que hay en nuestros corazones. ¿Cuál es la mentira o las mentiras que hemos creído durante tanto tiempo que nos están afectando de una forma tan profunda? Podríamos decir que detrás de cada dolencia del alma hay alguna mentira de la serpiente. Detrás de cada dolencia del alma hay alguna mentira de la serpiente. Y hemos de recordar que hemos de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. El temor, la tristeza, la ira, la ansiedad. Vamos a ir rompiendo mitos en estos días. El temor, la tristeza, la ira y la ansiedad no son enfermedades. Son síntomas de un corazón que batalla. Son síntomas de un corazón que se duele. Y es diferente una enfermedad de un síntoma, ¿cierto? ¿Hay algún médico aquí en la sala? Sabemos que un síntoma es diferente a la enfermedad. Si mi hijo Abraham con 9 añitos me dice, papá, tengo dolor de cabeza, yo le digo, mira, tómate un Dalsi, una Piretal, un paracetamol, lo que sea. Y al día siguiente me dice, papá, tengo dolor de cabeza, y yo le vuelvo a dar otro antipirético o algo para... Y al día siguiente me dice, papá, tengo dolor de cabeza. Yo estoy solamente acallando un síntoma, enmascarando un síntoma. El dolor de cabeza, la fiebre. La fiebre no es una enfermedad. La fiebre es un síntoma que te está diciendo que hay una enfermedad. Así es como vemos las emociones. La ira, la tristeza, la ansiedad, el temor son síntomas. El mundo lo llama enfermedad. Porque el mundo, entre otras cosas, no cree en el alma. Solamente un cuerpo que le pasa algo y solamente da medicación. El mundo lo llama enfermedad. Nosotros a las emociones las llamamos síntomas de un corazón que está expresando algo, de un corazón que está batallando con algo. Y eso es lo que queremos conocer, descubrir. Sí, hermanos, son síntomas de un corazón atribulado. Y entonces podemos descubrir un mundo enorme de posibilidades. ¿La alegría es tristeza? Perdón, ¿la alegría es pecado? Y diréis, no puede ser pecado. Bueno, depende. Si me ves saltando y contento y me dices, David, ¿qué te pasa? Y te diré, vi al vecino del quinto que me cae súper mal, cómo se resbaló y se partió una pierna. Y te dirás, David, tú necesitas consejería bíblica. La tristeza, la alegría puede ser pecado. Ahora, si he compartido el evangelio con el vecino y estoy gozoso y dando saltos de alegría, esa es una alegría santa, ¿sí? Lo mismo con la tristeza. ¿La tristeza es pecado? Bueno, me dirás, depende de lo que haya en el corazón. Por eso os he puesto antes el ejemplo de la alegría. Depende de lo que haya en el corazón. El Señor Jesucristo estuvo en Getsemaní, en agonía. Pero no me compares esa tristeza con la de Jonás, que se quería morir porque se había secado la calabacera. Y esa suele ser nuestra tristeza. Señor, me quiero morir. Y se dice, ¿por qué? Se me ha secado la calabacera. Y la calabacera es cualquier bendición que el Señor te da, que no has hecho nada para merecerla, crece en un instante, el Señor envía un pequeño gusano, se seca y entonces nos está dando el sol en la cabeza. Señor, me quiero morir porque se ha secado mi calabacera. ¡Wow! Hermanos, no, la tristeza no es pecado en sí, es una emoción. Igual como la ira no es pecado en sí, pero qué difícil es no pecar cuando nos sentimos airados. Pero la palabra dice airaos, pero no pequéis. Hay una ira santa que el Señor experimentó cuando echó fuera a los mercaderes porque le movía el celo del Señor. Las emociones en sí son expresiones de un corazón. Es lo que hay en el corazón lo que necesitamos conocer. Pero no es la emoción el problema. Es aquello que batalla en nuestros corazones. Hermano, ¿qué mentira has llegado a creer? Y quisiera dejaros para concluir 3 grandes verdades que transforman. 3 grandes verdades de la palabra de Dios. En primer lugar, Dios es soberano. Y puedes añadir después, tú no. Dios es soberano. Tú no. No sabéis cuánta paz podemos encontrar ahí.
Tú no tienes por qué controlarlo todo. Tú no tienes por qué estar a cargo de todo. Y vivimos como si fuéramos soberanos. Pierdes las llaves del coche y exclamas, ¡no puede ser! Sales por la mañana y está lloviendo y dices, ¡vaya día! ¿A quién va esa queja? A nadie. Al Dios soberano que ha hecho que llueva y poner esas nubes en el día de hoy. ¿Sabes qué estás haciendo cuando sales a la calle y dices, ¡vaya día! Estás diciendo, en resumen, caramba, Señor, no tienes ni idea del tiempo que hoy debía hacer. Si a mí me dejaras el trono un ratito, hoy haría un sol fantástico, pero como el que manda eres tú. Exactamente eso es lo que estás haciendo cuando lanzas tus quejas al cielo. Dios es soberano, tú no. Y eso da una paz indescriptible, hermanos, porque venga lo que venga a nuestras vidas, podemos vivir con una serenidad. De decir, Señor, tú estás al control, tú gobiernas, tú guías, tú has permitido, yo no entiendo, mi lógica no llega, tú eres grande, yo soy pequeño, tú eres fuerte, yo soy débil, yo descanso. Tú eres el soberano. Primera gran verdad para nuestras vidas, para nuestros corazones. Así que, ¿cómo vamos a vivir entonces? ¿Cómo vamos a vivir entonces el día a día, nuestras luchas? Él es el soberano. Es soberano sobre el mar, sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre el diablo, sobre el mal que otros nos puedan infringir. Te han herido, seguro. No vamos a hacer terapia de grupo, pero te han herido. Te han herido. Todos hemos vivido frustraciones, engaños, infidelidades, traiciones, de todo. ¿Cómo vives eso? ¿Lo vives en serenidad, sabiendo que Dios es el soberano, que tú no tienes que hacerle pagar a nadie, que es Él el que gobierna, que es Él el que ha permitido lo que ha permitido y Él sabe por qué lo ha permitido, tú no, Él sí, Él es sabio, tú no? Descansa. Descansa, querido hermano, querida hermana. No te pongas en el lugar de Dios. Solo vas a sufrir y añadir ansiedad a tu vida. No te pongas en el lugar de Dios. Él controla, tú no. Él mueve los astros. Tú no eres capaz de cambiar el precio de los tomates. Llegas allí y dices, han vuelto a subir. No controlas nada. Nada. No controlas ni este músculo que late aquí. No te das ni cuenta de él. Pero cuando Dios diga, ya, te vas para casa. Ni esto controlas. Es Él el que gobierna. Descansemos. No pretendas hacer de Mesías, intentar reparar tu historia, intentar reparar la historia de otros, intentar cambiar el mundo como pequeños soberanos que solamente nos moriremos de ansiedad, de tristeza, de ira, de frustración, de rencor, presas del perfeccionismo. Recuerda que Dios es el que manda. Tú ten paz. Segunda gran verdad. Dios es glorioso. Tú no. Dios es glorioso. Tú no. Y luchamos con todo esto porque nos creímos en su día la mentira de la serpiente. Seréis como Dios. Nos lo creemos. Entonces pretendemos ser soberanos, pretendemos ser gloriosos, pretendemos usurpar el lugar de Dios y ahí vienen todas nuestras batallas en nuestro corazón. Dios es glorioso. Tú no. Así que no necesitas de la alabanza de los demás. ¡Wow! No necesitas de la alabanza de los demás. Él es glorioso. Él merece la alabanza. A Él la gloria y la alabanza, no a ti. ¿Es que tú te crees que desagradecido? No necesitas su agradecimiento. ¿Es que tú te crees tanto esfuerzo, ni una palmadita en la espalda? Es bajo la mirada del Todopoderoso que tú vives. Es a Él que quieres agradar, no a los hombres.
Dios creó los cielos y la tierra para su gloria, los ángeles le adoran constantemente, su gloria es indescriptible. Pablo va camino de Damasco y nos dice claramente, Hechos de los Apóstoles, que es la luz del mediodía, y aunque está yendo a Damasco por el desierto a la luz del mediodía, ve una luz resplandeciente. ¿Qué luz es esa que brilla más que el sol? Una luz resplandeciente, dice Pablo, estás en el desierto, hace calor, una luz resplandeciente, la gloria del Señor. No, hermanos, repito, no nos creamos la mentira de la serpiente, seréis como Dios. No pretendamos recibir gloria, alabanza, aprobación de los demás. No necesitas la aprobación de los demás. Y la buscamos constantemente. Somos esclavos de lo que llama Jeremías 17, el temor a los hombres. Esclavos de lo que otros dirán, de lo que otros pensarán. Mira, somos tan patéticos, y perdona que sea así de cruel, pero somos tan patéticos que entramos en el tren o en el metro en Barcelona, ¿verdad? Y no hay nadie más en el vagón, solo una persona y tú. Y aún así te miras en el reflejo de la ventana a ver si vas peinado. Porque te está viendo una persona 5 minutos que no vas a volver a ver nunca más en tu vida. ¿En serio? Colgamos una foto en Facebook y nos levantamos ilusionados al día siguiente, ¿verdad? Los más jóvenes, Instagram, nos levantamos a la mañana siguiente corriendo para ver cuántos likes tiene. Y vivimos constantemente pendiente de la aprobación de los demás, de la sonrisa de los demás. Y un sinfín de ansiedades y temores vienen a nuestra vida producto del temor a los hombres. Nos lleva muchas veces al victimismo para que los demás nos contemplen, para que los demás nos den una palmadita en la espalda, para que los demás nos alienten, a la ansiedad porque no me han valorado, no me han premiado, a la ira porque no me corresponden, porque no me valoran, a la baja autoestima, entre comillas, que es un invento de la cultura de nuestro tiempo, que no es otra cosa que orgullo herido. No necesitas agradar a tus compañeros de universidad. No necesitas agradar a tus padres sacando las notas más impresionantes del mundo. No necesitas agradar a tu jefe siendo el súper empleado. Necesitas agradar a Dios. Leemos la vida de José y vemos un tremendo ejemplo de esto. Y dices, José, qué joven agradando a su padre. José, qué empleado agradando a Potifar. José, es que incluso en prisión le dan las llaves para que cuide de los... Es que luego Pero ¿para quién hace eso José? Cuando es tentado por la mujer de Potifar, José no dice, ay, ¿cómo podía hacer yo este grande mal contra mi amo Potifar con la confianza que me ha dado? ¿Qué dice José? ¿Cómo podía hacer yo este grande mal contra Dios? ¿Por qué José es José? Porque José vive a través de todas las circunstancias de su vida mirando al cielo, corandeo, no mirando a los hombres. José podía haber acabado muy mal, víctima de la depresión, o haberse suicidado en prisión, lleno de temores, después de estar en una celda tanto tiempo. Cualquier escenario posible. José podía haber acabado en los brazos de la mujer de Potifar y haber ido a un psicólogo de Egipto y le hubiera dicho, claro que sí, chato, hombre, si con lo que has sufrido y falto de afecto, como has vivido toda tu vida y perdiste a tu mamá cuando eras joven, te separaron de tu queridísimo Benjamín, tu hermanito, y todo lo que has sufrido, esta mujer te dio un poquito de afecto y va, no te la pides, no sufras. José fue José porque vivió todas las circunstancias que vivió bajo la mirada de Dios, no de los hombres, no de los hombres. Dios es glorioso, no necesitas agradar a los demás, no necesitas la alabanza de los demás, no necesitas la aprobación de los demás, solamente la de Dios. En tercer y último lugar, Dios es bueno. Tú no. Dios es bueno. ¿Lo creemos? En una ocasión alguien dijo, los evangélicos son gente extraña.
No dicen mentiras, pero las cantan. Si realmente todo lo que cantamos en las alabanzas lo creyéramos y lo viviéramos, porque le hicimos cosas muy hermosas al Señor, muy hermosas. Tú eres bueno, eres todo lo que necesito. Dios es bueno, no necesitas nada más. Pero la realidad es que nuestro corazón va detrás de las cosas de este mundo. Y con Jesucristo tendría que ser suficiente. Nuestro corazón está satisfecho. Hemos sido creados para Él y para estar satisfechos en Él. Lo terrenal no nos puede llenar. Hay una frase de C.S. Lewis que dice así: si lo de esta vida no me satisface, eso es señal de que he sido creado para otra vida, donde sí encontraré satisfacción plena. Pero muchas veces queremos las cosas de este mundo y corremos detrás de las cosas de este mundo y nos llenamos de ansiedad tantas veces. ¿Qué desea tu corazón? ¿Qué desea tu corazón? ¿Cuál es tu primer pensamiento en el día? Es bonito ver a los niños pequeños cuando tienen un añito así, los dejan en el suelo, como van corriendo, ¿verdad? A buscar los brazos de papá o de mamá. Imagínate que tu corazón tuviera piernitas, ¿sí? Y coges tu corazón y lo dejas en el suelo. ¿A dónde correría? Algún día, al trabajo. Otro día, a lavar mi coche nuevo, que es una maravilla. Otro día, al estadio de fútbol. ¿Dónde correría tu corazón? ¿Qué es aquello que más amas y valoras y da satisfacción a tu existencia? Debiera ser el Señor Jesús. Solamente el Señor Jesús. Cuidado, no hagamos como Jonás. El Señor nos da la calabacera y cuando la calabacera desaparece ya no deseamos nada más. ¿Le dices a Dios así? Dame un marido o me muero. Dame un hijo o me muero. Dame un trabajo o me muero. Dame fama o me muero. Recordemos que Dios es soberano, que Él está al control, que Dios es glorioso, Él merece alabanza, que Dios es bueno y Él nos basta. Y no queremos, no deseamos nada más. Sí, hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, habla a nuestros corazones, llega a lo más profundo de nuestro ser, dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es lo que llega a lo más profundo de nuestro ser. Hace rayos X espirituales. Nada se escapa a la palabra del Señor. Así que necesitamos la Escritura, la voz de Dios que transforma nuestro ser. Dios habla a nuestros corazones. La palabra de Dios nos transforma. Así como Dios en el Edén habló y por su palabra dio vida a Adán, ahora a través de la palabra Dios nos habla y está creando nueva vida en nosotros. Está creando un nuevo ser en nosotros. La Biblia es el aliento de Dios que dio vida a Adán. Por eso Pablo, después de decirle a Timoteo que la palabra del Señor es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, luego le insiste en el capítulo 4, te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra es aplicada en nuestros corazones. Hemos de predicar la palabra, enseñar la palabra, amonestar con la palabra, consolar con la palabra, exhortar con la palabra, alentar con la palabra, porque solamente la verdad nos hará libres. Amén. Señor bendiga su palabra. Oremos.